El sensor knock o sensor de detonación es un componente electrónico ubicado en el bloque del motor, generalmente cerca de los cilindros. Su función principal es detectar las vibraciones anormales causadas por la detonación o un combustible irregular que puede dañar tu motor. Está compuesto por un elemento piezoeléctrico que genera una señal eléctrica cuando percibe vibraciones específicas. Probablemente te habrás hecho algunas preguntas tales como ¿qué es un efecto piezoeléctrico? ¿Cómo funciona este sensor? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los códigos relacionados con el sensor de detonación? Y mucho más importante, ¿cómo probar y reparar el sensor knock o sensor de detonación? Bien, en el episodio del día de hoy te daremos respuestas a todas estas preguntas. Quédate con nosotros. ¿Te gusta conducir pero no sabes mucho sobre mecánica automotriz? ¿Quieres aprender a mantener tu vehículo en buenas condiciones y ahorrar dinero en reparaciones? Si es así, entonces el podcast Aprende Mecánica Hoy es perfecto para ti. En el podcast Aprende Mecánica Hoy aprenderás todo lo que necesitas saber sobre mecánica automotriz. Aprenderás cómo funciona el motor de tu vehículo, cómo realizar tareas de mantenimiento básicas, cómo diagnosticar y reparar problemas comunes. Ya sea que seas un conductor principiante o un mecánico experimentado, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que únete a nosotros y empieza tu viaje para aprender mecánica automotriz. Aprende Mecánica Hoy, el podcast que te ayudará a mantener tu vehículo en buenas condiciones y ahorrar dinero en reparaciones. Bien, como ya te dije, el sensor funciona con un efecto piezoeléctrico. Para entender el funcionamiento exacto del sensor de detonación o knock sensor, es indispensable conocer cómo funciona internamente y cómo genera sus propias señales. Aquí te doy la explicación del efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico es un fenómeno físico en el que ciertos materiales generan electricidad cuando se les aplica una presión mecánica. A esto le vamos a llamar deformación. O a la inversa, cuando se aplica un voltaje. Este principio se aplica fundamentalmente en sensores como el knock sensor de los motores, micrófonos, encendedores electrónicos y algunas bocinas y dispositivos médicos. Pero ¿cómo funciona? Pero antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas a este canal y también nos busques en las plataformas de podcast disponibles y en las redes sociales. Búscanos como Aprende Mecánica Hoy. La generación de electricidad por presión o llamado efecto directo. Algunos materiales cristalinos como el cuarzo, la cerámica PZT o el titanato de bario tienen una estructura atómica asimétrica. Cuando se aplasta o vibra el material, los átomos se desplazan generando cargas eléctricas positivas y negativas en caras opuestas, a lo que le llamamos polarización. Esto produce un voltaje medible entre dos electrodos colocados en el material. El ejemplo del knock sensor, las vibraciones del motor por detonación comprimen el material piezoeléctrico. Para nombrar un ejemplo del knock sensor, en las vibraciones del motor por causa de la detonación comprimen el material piezoeléctrico. Esta compresión genera una señal de voltaje en la ECU o en la computadora, la cual interpreta como knock, creando una deformación por electricidad, el cual es el efecto inverso. Si se aplica voltaje al material piezoeléctrico, los átomos se reorganizan y el material se expande o se contrae. Este efecto se utiliza en altavoces, inyectores piezoeléctricos y micromotores. Los materiales piezoeléctricos más comunes suelen ser el cuarzo, la cerámica PZT y el titanato de bario, los cuales se utilizan en el micrófono, knock sensors, ecógrafos, sensores de presión y relojes. Ahora vamos a analizar cómo funciona el sensor de detonación o knock sensor. Cuando el combustible se enciende antes de tiempo por calor excesivo o baja calidad de gasolina, se crea una onda de choque que golpea a los pistones como un martillo. Este knock se traduce como golpeteo que no se controla y puede agrietar los pistones al dañar los anillos o hasta fundir la culata, lo cual terminará siendo un gran desastre. Aquí es el momento en donde entra el sensor knock, el cual está atornillado al bloque del motor cerca de los cilindros. Es como un micrófono espía escuchando las conversaciones sospechosas. Como ya aclaramos, el sensor knock lleva dentro un material piezoeléctrico. Cuando las vibraciones del knock lo golpean, el cristal genera un pequeño voltaje eléctrico. Este voltaje viaja por un cable hacia la computadora y es entonces cuando la computadora analiza la señal, si coincide con el patrón del sensor, que digamos entre los 5000 o 1500 Hz, por ejemplo. Claro que estos patrones dependerán del fabricante y del vehículo, pero si por alguna razón no coincide, entonces retarda el tiempo de encendido,
es decir, enciende la bujía más tarde para así calmar la explosión y reducir el daño que podría causar la misma. Existen varios tipos de sensores y en funcionamiento son el sensor de resonancia o el sintonizado, que es diseñado para vibrar una frecuencia específica. Es mucho más preciso para detectar el knock en un rango estrecho. También hay el sensor de banda ancha, que no está sintonizado y detecta un rango amplio de frecuencias. La computadora filtra esta señal para así identificar el knock. Los síntomas de un sensor defectuoso podrían ser la luz encendida del check engine light con el código del sensor, pérdida de potencia, puesto que la computadora entra en modo seguro retrasando el encendido, un consumo elevado de combustible, un sonido metálico por la detonación al acelerar. Los códigos de ETC relacionados con el knock sensor son el P0325, P0326, P0327, P0328, P0330, P0333 regularmente. Bien, ahora vamos a explicar cómo comprobar o probar el sensor knock con un multímetro. Para revisar el sensor knock con un multímetro necesitarás tenerlo en el parámetro de corriente alterna, en un voltaje mínimo. Es importante que revises los parámetros que recomienda el fabricante en tu manual de reparación. Una vez que identificaste las terminales de tu sensor, deberá darte una lectura al golpetearlo por lo menos mínima. Si no existe ninguna lectura, entonces tu sensor necesitará ser reemplazado. También se puede comprobar el knock sensor en un osciloscopio. Es con el motor en ralentí, golpea suavemente el bloque del motor cerca del sensor y observa si la señal muestra picos de voltaje entre 0.5 voltios y 2 voltios en el osciloscopio. También lo puedes revisar con el escáner, puesto que en el escáner puedes buscar el knock retard, que deberá estar en 0 grados en condiciones normales, pero si hay detonación mostrará valores negativos como por ejemplo menos 3 grados. ¿Cómo reparar el problema? Primero, verifica las conexiones, limpia el conector y revisa los cables por cortos o circuitos abiertos. Haz ajustes mecánicos de ser necesario, usar combustibles con octanaje adecuado o limpiar carbonilla en los cilindros ayuda bastante. Reemplaza el sensor si es que el sensor llega a fallar. Instala uno nuevo con un torque específico que regularmente va entre los 20 y 25 newtons. El cableado de los knock sensor es muy particular, puesto que lleva una cubierta metálica o en ocasiones una red de cables enredados entre sí para poder lograr un aislamiento de la señal creada por la frecuencia hacia la computadora. Muchísimas ocasiones la falla del knock sensor se debe a estos conectores o a una falla de estos cables. Revisa bien estos cables. Si es que tuvieras que cambiarlos, es muy recomendable cuando cambias el knock sensor, cambia estos conectores o estos cables de extensiones que regularmente se encuentran del sensor hacia el arnés. En conclusión, el sensor knock o sensor de detonación es clave para la salud de tu motor. Algunas veces su falla puede pasar desapercibida, pero con las pruebas sencillas, el escáner, el osciloscopio o incluso el multímetro se diagnostica rápido. Mantenerlo en buen estado asegura un rendimiento óptimo y evita reparaciones costosas a futuro. Platícame si has tenido alguna vez un problema con el knock sensor y qué tan difícil fue para repararlo.